Bien, entonces continuamos con el capítulo 4, ya después de haber visto el repaso de las lecciones anteriores. Entonces el capítulo 4 tiene que ver con la predicación y la estructura del sermón. Vamos a ver en esta sección la parte 1, que habla acerca de el asunto y el tema. En esta lección vamos a hablar acerca del asunto, y a la próxima semana, con el próximo video, vamos a estar hablando acerca del tema. Bien, ¿qué es lo que es el asunto? Ya ustedes se preguntarán, ya que se define la estructura. Vamos a hablar, les vuelvo a decir, de la estructura del sermón. Vamos ahora a comenzar ya lo que sería a componer sermones, a armar sermones. Ya vimos todos los componentes que debe tener un sermón, qué herramientas se necesitan y todo aquello. Entonces ahora ya vamos a entrar en este capítulo, de aquí en adelante, a la estructura del sermón, cómo realmente se debe hacer un sermón bíblico, y obviamente para que también sea un sermón eficaz, que es lo que se habla. Entonces lo primero que vamos a tratar es acerca del asunto. ¿Qué es el asunto? ¿Ya? Bueno, como dice la lectura que ustedes tienen, que es aquello sobre lo que trata el pasaje bíblico, ¿ya? Y sobre lo que servirá como fundamento para el pasaje, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del asunto de un tema, ¿ya? Perdón que me pasó algo, cuando hablamos sobre el asunto de un tema, ¿ya? Entonces es aquello de lo cual trata el pasaje bíblico. Recordemos que siempre la predicación está, como decía nuestro hermano Moisés, lo dijo nuestro hermano Luis en las lecciones anteriores, siempre el mensaje bíblico tiene que estar en un texto bíblico. Entonces el asunto se extrae del pasaje bíblico. El fundamento para aquello es la Biblia, ¿ya? Klein lo define como la materia que se trata en el sermón. O sea, todo lo que vamos a extraer del sermón está ahí en el pasaje bíblico, y eso es el asunto. Determinar el asunto del sermón, ¿ya? Es el primer paso que uno da para la construcción del sermón bíblico. Cuando uno va a tomar un sermón, va a predicar un sermón bíblico, lo que enseña la homilética, lo que nos estaba enseñando hasta ahora, es justamente, ya dijimos, que el sermón es lo que yo armo del mensaje bíblico. El mensaje me lo da el Señor, y el sermón lo compongo yo, o usted, el predicador. Entonces, determinar el asunto es el primer, eslabón. Esto es como cuando uno sube una escalera, ¿ya? Para poder subir una escalera uno tiene que ir peldaño en peldaño, ¿ya? Así que eso es lo que va a tratar cuando se determina el asunto. Dada que es amplia esta materia, pero en realidad el número de los asuntos son limitados, ¿ya? En el sermón, ¿ya? Es igual que el propósito. Cada sermón debe tener un solo asunto, así como el propósito del sermón debe ser uno solo, siempre, y el tema es uno solo. El asunto tiene que también ser uno solo. Y aquí se presentan más o menos Lloyd Perry en su libro que se denomina La variedad en la predicación. Se presentan un total de 50 asuntos bíblicos con los cuales se pueden entrar, los cuales ustedes tienen en sus apuntes. Los menciono rápidamente, que serían la
un asunto podría ser acción de gracia, otro asunto podría ser aflicción, adoración, alabanza, el amor. También puede ser otro asunto, el cielo, si usted quiere hablar acerca del cielo. También ahí hay temas como el dominio propio, el perdón, la esperanza. Son todos asuntos que ustedes ahí lo tienen. Entonces, por lo menos ya tienen una variedad. Ahí lo que les da la lectura, que los cuales ustedes tienen en mano, para poder preparar algún sermón, de los cuales ustedes ya en sus deberes ya han comenzado a trabajar en sermones. Ya se dan cuenta, la última sección, la número 3 de sus tareas, va justamente trabajos que los cuales ustedes ya han comenzado a preparar. Bien, entonces, como ya sabemos lo que es el asunto, vuelvo a repetir, el asunto es aquello por lo cual trata el pasaje bíblico. ¿Ya? Pero una de las formas de determinar el asunto, ¿ya?, y saber cuál es el asunto del pasaje y por lo tanto descubrir el asunto del sermón, a veces lo que tenemos que hacer, y no a veces, sino que siempre lo que hay que hacer, es leer varias veces el pasaje bíblico que sirve como base del sermón. No sé, usted, qué sé yo, tiene un pasaje bíblico en el cual usted va a tomar como base para su sermón y en el cual está saliendo el asunto. Entonces usted tiene que leer. No es solamente la costumbre, o por así decirlo, bueno, leo el pasaje ahora, lo leo una vez y bueno, ya con eso me conformo. No. Porque ahora usted tiene que hacer, siempre se recuerda que siempre el predicador se está haciendo preguntas, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr con este sermón? Cuando se hablaba del propósito, cuando hablaban nuestros hermanos de cuál es mi propósito, uno se hacía preguntas, ¿ya?, para poder definir el propósito. Bueno, lo mismo está también con lo del asunto. ¿Cuál es el centro, ¿ya?, principal de atención de este pasaje? Si el pasaje es doctrinal, ¿ya?, el asunto será doctrina, la cual es lo que experimenta el pasaje a leer o el pasaje a desarrollar. Si el texto escogido es, como lo dice los apuntes, es de carácter narrativo, ¿qué es lo que tiene que hacer? El asunto va a ser el incidente el cual está narrando el pasaje. Si el pasaje puede ser, digamos, ético, ¿cuál va a ser el asunto? El asunto va a ser un concepto moral, ¿ya? Entonces, si el asunto que se experimenta es de carácter, no sé, de adoración, ahí usted va a que el asunto tiene que ser la alabanza, ¿no? Entonces, todo aquello nos va sirviendo. Entonces, de esa manera uno va descubriendo cómo, cuál es el asunto, ¿ya? ¿Cómo se descubre entonces? Es determinar, ¿ya?, el pasaje, y para esto se tiene que primeramente leer, ¿ya? Lea bastante, no se conforme con leerlo una vez, porque va a, entre más leamos, entre más usted lea, entre más vaya sacando algunas cosas, y como decía nuestro hermano Moisés, la libretita que usted va a tener, vaya anotando lo que más le va llamando la atención en lo que usted está leyendo, ¿ya? Porque ahí usted se va a dar cuenta qué tipo de asunto es el que va a tener ahí. Y no es tan difícil, obviamente. En la práctica uno lo va entendiendo a medida que va leyendo. Ahí nos vamos a dar cuenta cuándo es un pasaje doctrinal, cuándo es un pasaje, sobre todo cuando es narrativo, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora
lo que dice el hermano Lloyd Perry, ya déjenme buscarlo acá, ¿ya? Que aquí lo tengo a mano, ¿ya? Dice que señalan como centro, ¿ya?, principal de atención de un pasaje bíblico y que se presenta como asunto para un sermón puede ser, primero, un deber a realizar, puede ser un asunto, otro, un precepto o una máxima, o sea, un mandato o una ordenanza que explorar, que haya que ver, que haya que analizar. Tercero, un problema a resolver. Y cuarto, una preocupación, una protección o un llamado a seguir. En ocasiones se presenta un problema, siempre hay excepciones, ¿ya? Pero note bien lo que determina el hermano Lloyd Perry, que dice que a veces el problema es que un pasaje bíblico tiene bastante información, ¿ya? Pero a veces en ocasiones se presenta el problema que solo un pasaje tiene énfasis múltiple, quiere decir que no tiene solamente un énfasis, sino que tiene 1, 2, 3, hasta 4, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces usted me dirá, bueno, entonces no hay solo un asunto, hay 4, sí. Pero aquí es donde viene todo lo que estamos resumiendo y viendo acá, es que aquí es deber del predicador, es deber suyo y deber mío, que en este tipo de situaciones usted y yo debemos elegir el asunto el cual a nosotros nos parece que el predicador o el escritor le está dando mayor énfasis. Vamos a ver algunos ejemplos. Le pongo el ejemplo de en el libro de Mateo, ¿ya? Jesús en el capítulo 24, si ustedes lo leen detenidamente, aquí el Señor está hablando de varias situaciones que acontecen. Lo primero que el Señor hace, en los primeros versículos, Él está en el versículo 1 y 2, Él está hablando acerca de la destrucción del templo, ¿ya? Después, el Señor, de los versículos 3 al 14, el Señor está hablando acerca de los últimos tiempos, o sea, digamos, de la tribulación, el periodo de la tribulación. Versículo 15, ya, que esto es uno de los versículos que no se interpretan de repente muy bien, y se piensa que el Señor está hablando también de la segunda venida. Pero miren lo que dice. Por tanto, cuando veáis, ya vemos que aquí el Señor ya, en este solo pasaje, el Señor ya ha hablado de dos cosas distintas. Pero dice, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló del profeta Daniel, al que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno
ni en día de reposo. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Sigue hablando de la segunda venida? No. El Señor ahí está hablando de la destrucción de Jerusalén del año 70. ¿Por qué? Porque le dice, rueguen ustedes, ¿ya? O sea, cuando vengan los romanos, ellos dicen, nadie vuelva a buscar nada a su casa, sino que huyan, ¿ya? Y los que dice que los que están en cinta, y ojalá que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener que huir. Si ellos huían, era en invierno, ellos iban a tener que arrancar hacia las montañas. Y obviamente, si no morían por la espada romana, iban a morir por el frío. Y dice, y que no sea en sábado, porque si ese era en sábado, según el legalismo de los judíos, no les permitía andar más allá de algunos metros solamente. Entonces no está hablando de la segunda venida, está hablando de la destrucción del año 70. Y después, más adelante, el Señor ahí sigue hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta como un pasaje, ¿ya? Un solo pasaje tuvo cuatro énfasis, ¿ya? O cuatro asuntos, pero ahí es donde usted debe buscar el énfasis que usted le quiere dar a su sermón. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Bien, entonces ahora, como ya sabemos cómo descubrir el asunto, vamos a ver tres ejemplos, ¿ya? Para que nos ayuden un poquitito. Dijimos que si el pasaje es doctrinal, el asunto tendría que ser doctrina, ¿cierto? Porque eso es lo que experimenta el pasaje. Entonces, por ejemplo, ya que ustedes en sus deberes, sus tareas que tienen que realizar, ojalá la hayan ya mandado antes que subamos este video. Si no es así, bueno, usted vea si es que lo toma o no lo toma, al igual le puede servir de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, si usted dice el asunto, ¿ya? El pasaje el cual usted está leyendo, que el Señor a usted le dio, el asunto era el pasaje doctrinal, entonces el asunto tiene que ser doctrinal, ¿ya? No puede ser otra cosa, lo que decía nuestro hermano Moisés. ¿Se recuerdan en la clase anterior? Que uno tenía que hablar lo que el texto indicaba, ¿ya? Y no lo que no indica el texto. Eso, cuando uno toma un texto y lo saca de su contexto, como dicen por ahí, solamente sirve para un pretexto, ¿ya? No. Uno tiene que hablar lo que dice el texto. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 5, una de las tareas que había para ustedes, y era un ejemplo, ¿ya? Para poder ver el contexto, ¿se recuerdan? En la sección 3 de la tarea, y en la sección 3, ahí estaban. Entonces, por ejemplo, si el Señor nos da a mí me da un mensaje, y el Señor me da en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es un pasaje, ¿ya? Lo que está hablando Pablo aquí es doctrina. ¿Qué doctrina está tratando Pablo aquí? La doctrina de la salvación. La salvación es doctrina, ¿ya? Permiso. Bien. Si usted dice, bueno, el Señor a mí me dio, no sé, en otro pasaje que habla de la alabanza, no es doctrina, porque la alabanza no es doctrina, ¿ya? Ese es
es un asunto devocional, diríamos, ¿ya? Si hablamos de la alabanza, es un asunto, el asunto es devocional, no es doctrinal. Pero aquí, por ejemplo, Pablo está hablando de doctrina. Y como decía el apunte, entonces, ahí ¿qué es lo que hay? Ahí hay un problema que resolver. ¿Y que tenía que resolver Pablo? Era justamente la doctrina de la salvación. Que es lo que querían los judaizantes, eran que los hermanos decían, sí, la salvación, aceptamos que la salvación es por gracia, ¿ya? Pero también para poder ser salvos tienen que circuncidarse. Entonces Pablo dice, no, dice, estén ustedes firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no se vuelvan al yugo de esclavitud, que era justamente la circuncisión. La circuncisión nunca salvó a nadie, lo que salvaba, la ley nunca salvó a nadie, todo lo contrario, los amarraba aún más. En cambio, la salvación, sí. Entonces, ya nos dimos cuenta, ¿cierto? El pasaje, ¿qué es lo que es? Doctrinal. Por lo tanto, el asunto es doctrina. El problema a resolver es justamente la doctrina que estamos tratando. Luego, otro ejemplo, si el texto escogido es de carácter narrativo, como vimos anteriormente, lo que dijimos, entonces el asunto será el incidente que se narra. Y ya es distinto. ¿Ya? Si es narrativo, ¿ya? El asunto será el incidente que se relata. Para eso vamos a estar tomando pasajes bien conocidos, los cuales ustedes yo creo que dominan bastante. Por ejemplo, en Números capítulo 14, está el problema de Cades Barnea. Los alumnos de Pentateuco, los cuales ya han tomado curso ya por varios años, saben que esto es el problema de Cades Barnea era motivo de pregunta en las tareas, pero también era motivo de pregunta en las pruebas que se hacían, en las pruebas trimestrales que hacíamos nosotros en el curso, ¿ya? Así que conocen lo que es el problema de Cades Barnea. Entonces, este es narrativo. Ustedes se van a dar cuenta enseguida cuándo es un pasaje narrativo y cuándo no. Miren lo que dice. Vamos a leer solamente del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. ¿Se dan cuenta que está relatando algo, un acontecimiento? Acá los varones, todos varones, están relatando un acontecimiento. Entonces, como el texto que el Señor me dio y se escogió para mi sermón, o usted lo escogió para su sermón, ¿ya? Es narrativo. ¿Qué es lo que tiene que relatar usted? El incidente. ¿Cuál es el incidente aquí que están relatando? El problema que tuvieron ahí justamente en Cades Barnea con cuando van los espías a ver la tierra y los 10 traen solo malas noticias, y los otros 2, a pesar de que sabían que realmente los hombres eran como lo describieron los otros, pero ellos presentaron que realmente Dios estaba con ellos. Entonces, ya que el carácter es narrativo, el asunto es un llamado a seguir. ¿Cuál era el problema? A resolver la incredulidad del pueblo, en que realmente Dios era el que los había mandado ahí, Dios les había prometido que los iba a llevar a esa tierra. Entonces había que creerle al Señor, como decían estos 2 varones. Ahora, si el pasaje es ético, el asunto será el concepto moral que presenta el pasaje. Por ejemplo,
tenemos el texto de Santiago, capítulo 3, de los versículos 1 al 8, que habla acerca de la lengua, ¿cierto? Hay un problema ético, trata este pasaje. Por ejemplo, dice, el versículo 6 al 8, solamente voy a leer. Y la lengua es fuego, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, aquí estamos viendo que hay un pasaje ético con un asunto, se presenta un asunto, es moral, y el problema a resolver, ¿cuál es? Saber frenar la lengua para no ofender a los demás, ¿ya? No ofender a nuestros hermanos y también a los que están a mi alrededor, y con eso también ofendemos a Dios, ¿ya? Ahí tenemos 3 ejemplos de los muchos que pueden presentarse, ¿ya? Entonces, ¿cómo descubrir el asunto? Bien, ahora vamos entonces a ver lo que es el asunto, ya que tenemos definido y hemos visto cómo descubrir el asunto, ahora veremos qué hacer para determinar el asunto, ¿ya? ¿Qué se debe hacer para tener claro el asunto? Que son preguntas, hermanos, que uno se tiene que ir haciendo, porque predicar es una gran responsabilidad y tenemos que predicar lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos da, ¿ya? Bueno, una vez que el predicador definió el asunto de un pasaje, ya vimos cómo lo tenía que definir y qué fuente le podrían ayudar para definir el asunto, no solamente lo que le pusimos en el ejemplo, sino que los 50 asuntos que presentan las hojas que ustedes tienen en la lectura. Ahí tienen varios asuntos por los cuales deben determinar, pero sí, el pasaje tiene que hablar de ese asunto, eso tiene que quedar claro, hermano. Ya, le vuelvo a repetir, si su asunto es fe, ¿dónde tiene que ir usted? Buscar el pasaje bíblico donde usted le hable de fe, no que salga la palabra fe. No porque salga una palabra quiere decir que de eso está hablando el pasaje. No. Tiene que basarse el pasaje en lo que es el concepto de la fe. Por ejemplo, si le vuelvo a decir, su asunto es fe, lo más lógico es que su pasaje bíblico va a ser Hebreos capítulo 11. O bien se va a ir a la historia de Abraham anteriormente, o bien va a buscar algún hecho que relate aquello. Ya, si su asunto es esperanza o es la idolatría, el pasaje bíblico tiene que ser hablar acerca de la idolatría. Ya, si es, usted lo define, es doctrinal, es biográfico o es ético o lo que usted lo contempla. Entonces, una vez que tenemos claro aquello, entonces determinamos qué hacemos con el asunto. ¿Ya? ¿Qué se debe hacer con el asunto? Entonces, una vez que el predicador ya definió el asunto del pasaje, sería prudente que reúna toda la información relacionada con ese asunto. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí es donde ya comienza uno a estudiar, lo que se llama a juntar el material, ¿ya? Entonces, vamos a respondernos algunas preguntas que se hacen, ¿ya? Primero, ¿qué he leído acerca del tema? ¿Cuál es mi tema? Dijimos, ya, en la fe, ¿qué he leído acerca de la fe? ¿Qué he leído acerca de este tema? Nos vamos a quedar solo con el concepto que la fe es la certeza de esto, la esperanza, no, ¿qué es lo que es la fe? Entonces vamos a indagar. ¿Dónde buscamos? ¿Ya?
¿Qué he leído acerca del tema? ¿Ya? Primeramente la fuente, sabemos, es la Biblia, pero después vamos, dijo nuestro hermano Moisés en la clase anterior, que ahí nosotros llevamos algunos comentarios bíblicos, algunos diccionarios. ¿Ya? Lo segundo es, ¿qué he observado que me pueda iluminar el tema? ¿Qué he observado que me pueda iluminar el tema? O sea, que arroje luz sobre el tema. Entonces, volvemos a repetir, no vamos a salir del asunto para no abarcar más allá. El asunto dijimos que era la fe. ¿Qué he leído acerca de la fe? Primero, la definición. Sé lo que es la definición de la fe, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué he observado que pueda arrojar luz sobre el tema? Para poder hablar de fe, ¿dónde observo yo? Tengo que ir justamente a lo que me hablan ese pasaje. La fe me pone, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de los profetas, el ejemplo de Noé, el ejemplo de Job. Varios ejemplos me coloca ahí. Entonces, todo eso va arrojando luz sobre ese tema. Después, lo otro. ¿Qué he cosechado o qué he aprendido yo, ¿ya?, en las experiencias del pasado para este tema? ¿Tengo alguna experiencia personal que haya pasado yo en Dios, donde Dios haya probado mi fe? Si es así, me va a servir para el pasaje. Otra cosa, ¿ya?, ¿cuál es el significado, ¿ya?, del tema? ¿Cuál es el verdadero significado del tema? ¿Para dónde está apuntando? ¿Es solamente tener una fe, ¿cuánto que se llama? ¿Una fe intelectual? ¿Para allá me apunta el pasaje? Por ejemplo, cuando dice Pablo, y también lo dice, si no me equivoco, Habacuc, que son las dos partes donde sale ese famoso pasaje que dice que el justo por la fe vivirá. ¿De qué me está hablando ese pasaje? Está hablando, ¿de qué tipo de fe está hablando el pasaje? Está hablando de fe como un estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Que el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que yo tengo que siempre analizar es cuál es el verdadero significado del tema. ¿De qué fe me habla? Y como yo he indagado, me está hablando de una fe práctica. ¿Ya? Después, ¿qué dice la Escritura acerca del tema? Vamos para allá, lo que le dije yo. Vamos a ver dónde me aportan algunos hechos históricos que me van apuntando, y así sucesivamente. ¿Cómo actúo yo frente a este tema? ¿Cómo actúo frente a este tema? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Voy a presentar solamente como que háganlo, hermano, o realmente a lo que yo he vivido? ¿Cómo se relaciona la congregación ante el tema? Uno tiene que ver la reacción de la gente. Por eso es importante estar mirando a la gente y no mirando el techo cuando uno predica o mirando para él. No tiene que mirar a la gente. ¿Ya? ¿Qué citas célebres puedo recordar? Tiene que dominar la Biblia, ¿ya?, para que me aporten al tema, ¿ya? ¿Y cuál es la verdadera importancia que tiene el tema en ese momento? ¿Usted cree que el tema de la fe no es un tema importante en estos momentos? Sí, pues fundamental, sobre todo por lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Entonces, todo aquello se relaciona de esa manera. Entonces, ahí vemos cómo determinamos el asunto. Y ya para ir concluyendo, ¿ya?, vamos a ver 3 ejemplos bíblicos con sus respectivos asuntos, ya para estar terminando esta parte del primer video de la lección 4. Entonces tenemos San Juan 3:16, que todos ustedes ya lo conocen, ¿ya? El texto bíblico es, ¿de qué habla? De evangelismo. Entonces, ¿el asunto cuál es? El asunto doctrinal, el asunto es congregacional, es consagracional, es un asunto ético-moral, es un asunto devocional. No.
¿De qué me habla el texto? ¿Se recuerdan que el texto tiene que estar de acuerdo al asunto? El asunto es, si es evangelístico, es el amor. Porque dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el asunto es el amor. Después tenemos en Romanos, capítulo 5, del 1 al 11, ¿ya? Que es un texto que da para un asunto doctrinal, ¿no? ¿Y cuál es entonces el asunto principal de este pasaje? La justificación. Porque de eso habla el pasaje. Dice, justificados pues por la fe, tienes paz para con Dios. Entonces ahí tiene usted, incluso de ahí enseguida tiene un sermón, lo que están pensando ya, y ahí tiene un sermón enseguida, ¿ya? Pero ¿qué es lo que es? El pasaje es doctrina, y el asunto es la justificación. Y por último, tenemos Mateo capítulo 25, del 14 al 30, que ese pasaje nos habla acerca de consagración. Entonces, el pasaje es de consagración y el asunto son los talentos. Aquellas habilidades que el Señor nos ha dado para ponerlo a disposición de la obra del Señor. Bien, estamos llegando entonces al final de esta primera parte de la lección 4, esperando que el Señor les ayude y nos dé la gracia para poder seguir siendo un aporte para ustedes, mis hermanos, y también deseando que tengan una muy linda semana y les animamos a continuar adelante. Que el Señor les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.